Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este nuevo programa de Radio Monumental. Bueno, ya tenemos casi 3 meses de estar más de 3 meses de estar al aire, casi 4, así es que no es tan nuevo, pero bueno, nos ha ido muy bien gracias a ustedes en audiencia, que cada vez que lo hacen el esfuerzo y nos cuentan que les parece bonito el programa o que les gustó tal cosa del programa. Un agradecimiento especial para quienes nos escuchan en vivo en 93.5 FM en Costa Rica, a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y también a quienes nos observarán esta noche en diferido a partir de las 10:30, si no me equivoco. Vamos a preguntarle a nuestros amigos del 2, 10:30 esta noche en Canal 2, la imagen de la radio. Bueno, hoy hablaremos en un tema de fondo del que vamos a ir más adelante, se los presentaré más adelante, porque quiero brindarles 2 informaciones. Una que surgió ayer y que hicimos un amplio análisis hoy al mediodía, y otra de última hora. De última hora es que la meta de inflación del Banco Central de Costa Rica se mantiene entre 3 y 5%. Hoy el Banco Central hizo el anuncio de la revisión del programa macroeconómico. ¿Qué es esto? El año pasado el banco hizo un estudio para proyectar cuánto terminaba la inflación, cómo se comportaría el tipo de cambio y un montón de cosas. Pero en este mes tienen el chance de hacer una revisión de ese programa macroeconómico, es decir, bueno, no vamos a ajustar un poquito la inflación porque resulta que en los primeros meses se subió mucho como pasó este año, pero aún así el Banco Central, pese al aumento de inflación en esta primera parte, mantuvo la meta de inflación entre 3 y 5% propuesta por el Banco Central, según informó hoy el presidente del banco, Olivier Castro. La información surgió tras la presentación de la revisión del programa macroeconómico. El jerarca del Central manifestó su preocupación sobre la inflación y los problemas que presenta la devaluación del colón. Días atrás, Castro indicó que desde el punto de vista económico no debería preocupar el hecho de que al término de 2014 pudiera subir la inflación. El INEC dio a conocer el 2 de julio pasado que los primeros 6 meses del año en inflación llegaron a 4.14. Ojo que ya ahí está dentro de la meta de inflación, ¿verdad? Solo en la primera mitad del año. La meta es entre 3 y 5 y ya está en 4.14. El Banco Central estimó que existe un espacio para continuar con la reducción gradual de la inflación sin que la problemática afecte directamente a la producción, y en otro escenario desde hace más de un mes el tipo de cambio ha permanecido bastante estable. Esto es en la información económica. Y en otra información que nos han llamado muchísimo a la redacción a pedirnos que abramos la línea para que ustedes opinen, es que hoy a las 11 de la mañana en la segunda emisión de noticias hicimos un análisis de lo que fue aprobado ayer en la Asamblea Legislativa, y precisamente fue el uso de brazaletes electrónicos en personas detenidas. Y hoy, porque estábamos corriendo con el reportaje de las romerías y esto, no pudimos abrir la línea para preguntarles a ustedes qué opinaban. Así es que voy a hacer un rápido repaso sobre lo que vimos en la segunda edición de noticias para abrir la línea y que ustedes nos brinden su opinión. El uso de brazaletes electrónicos se aprobó ayer en primer debate, y el segundo debate seguramente se le dará el próximo miércoles, pero lo cierto es que el primer debate ya se aprobó el miércoles pasado. Mientras tanto, hay algunas decisiones. Estos brazaletes electrónicos que se pueden conectar a un teléfono para que le avise a quien sea, pero la cosa es que si hay una mujer, por ejemplo, que tiene medidas de protección, si el agresor se va a acercar, le avisa al celular de la mujer y a la policía a la vez que está incumpliendo, ¿verdad? Eso es número 1. Segundo, no se puede aplicar el brazalete electrónico ni a personas vinculadas con delitos sexuales, ni crimen organizado, ni delitos con arma de fuego, sino solo a personas que sean condenadas la primera vez, es decir, delitos primarios con penas menores a 6 años. Y si se cuenta la pena, es decir, si hay una persona condenada
por un delito menor, en lugar de ir a la cárcel se le pone el brazalete electrónico. Hoy, cuando hablábamos de este tema y analizábamos en la segunda emisión de Noticia Monumental, hubo una gran cantidad de comentarios en redes sociales. Hubo gente que nos llamó después para brindarnos su opinión, así que vamos a abrir la línea a esta hora. Antes de ir al tema central del programa de Matices de hoy, vamos a abrir la línea 905-222-0000, 905-222-0000, para que usted opine. La pregunta muy sencilla: ¿qué le parece el proyecto de brazaletes electrónicos para disminuir el hacinamiento en las cárceles? ¿Qué le parece usar brazaletes electrónicos para bajar la cantidad de gente que hay en la cárcel? 905-222-0000. Dice Stuart Marín en Twitter: listo para aprender y, si es posible, de algo aportar o consultar lo que mejor, o consultar qué es lo que mejor se le da. Gracias, Stuart. Me gustaría saber tu posición de qué te parece usar brazaletes electrónicos para disminuir el hacinamiento en las cárceles. Están entrando las primeras llamadas. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Freddy Franco. Gracias, don Freddy, por llamar. ¿Qué le parece a usted que se usen estos brazaletes para disminuir la cantidad de gente que está en la cárcel? Mire, no es malo, porque el hacinamiento de las cárceles es algo tremendo hoy día. Hoy por hoy, día con día, pues se detiene mucha gente vinculada en todo tipo de delitos. Uh-huh. Si bien sería sensible que no sea personas que tengan roces con lo que es droga, porque querían la misma, el brazalete electrónico lo hacen la venta en las casas y se sigue la misma situación. Claro. ¿Verdad? Claro. Entre otras cosas, pues sí, pues sería buenísimo que el gobierno actúe así, porque ahí se acaba demasiadas cárceles, y hay pocas cárceles y mucho delincuente. Gracias, Freddy, por compartir con nosotros su opinión. Interesante, hablando, Freddy, precisamente de la gente del narcotráfico, que uno le puede dar prisión domiciliar y controlarla con el brazalete. Dice él que la gente puede seguir vendiendo drogas en su casa, por ejemplo. ¿Qué opina usted de que se usen brazaletes electrónicos para disminuir el hacinamiento en las cárceles? 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juan Lizano. Don Juan, gracias por llamar. ¿A usted qué le parece? A mí, yo estoy muy de acuerdo con el programa, pero me nace la duda de si el gobierno va a apoyar en lo que sería trabajo para estas personas, porque con el brazalete existirá algún tipo de rechazo. Gracias. Gracias, don Juan. Muy interesante su consulta. Fíjese que INAMU, a quien consultamos hoy en la mañana, pide no estigmatizar a la gente que porte este brazalete. Pero bueno, hasta donde sabemos, el gobierno no tiene planeado incentivar un proceso de trabajo para las personas que usen los brazaletes, pero bueno, podría pensarse precisamente con el dinero que se va a ahorrar el Estado de no tener a estas personas en la cárcel. 905-222-0000. ¿Qué les parece el uso de los brazaletes electrónicos con el fin de disminuir el hacinamiento en las cárceles? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Walter. Don Walter, gracias por llamar. ¿A usted qué le parece este plan? Mire, me parece bien como una medida paliativa momentánea, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que el gobierno debe pensar en hacer cárceles de verdad, con seguridad para diferentes tipos. Para algunos tipos de delitos creo que puede ser muy aplicable. Uh-huh. Sin embargo, el hacinamiento se da por la cantidad de gente en condiciones totalmente insalubres, inhumanas inclusive. Gracias, don Walter. Sin duda, la situación en las cárceles es absolutamente apremiante. 2:13. ¿Qué les parece el uso de brazaletes electrónicos en reos? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mario Rodríguez, para servirle, caballero. Gracias, don Mario, por llamar. Adelante con su opinión, por favor. Sí, vea, yo estoy realmente de acuerdo con que hayan esos brazaletes para los reos aquí en Costa Rica, ¿verdad? El asunto es que sí, siempre hay que tener, el gobierno debería tener un poco también de cuidado, ¿verdad? Porque de ahí no, hay que ver si verdaderamente son bastante seguros, esos brazaletes en sí, que no haya haber algún intento de fuga o algún asunto así, ¿verdad? Con estas personas. Gracias, Mario, por compartir con nosotros. 2:14 de la tarde. Dicen en Twitter, dice Marco Vinicius, sería muy bueno copiar ese sistema en los países que ya lo cuentan y ha sido exitoso, así que se evita problemas de interpretación. Dice el Choclo, no me parece, a como son los ticos rapiditos se quitan eso y se pierden, y que se reabra San Lucas, dice el Choclo. Stuart Marín dice, y me parece que haciéndose de manera diferenciada, es decir, según el tipo de delito y el tamaño de la pena, me parecería bien usar los brazaletes electrónicos.
¿A usted qué le parece? Compártanos su posición al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, compañero Ricardo Aguilar Santi, compañero. Don Ricardo, gracias por llamar, adelante. Sí, vea, ojalá que no sea un fracaso como fue cuando empezaron a liberar a estas personas que desgraciadamente todos los delitos que fueron en aumento fueron a los que liberaron, ¿verdad? Entonces hasta que agarraron al último ya se paró, ¿verdad? Los asaltos y todo, porque no estaban preparados para salir con la sociedad. Uh-huh. Aquí el problema es, Randall, que se ocupan más módulos y estos señores no les ha dado la gana hacer más módulos de lo que llamamos pachucamente los ticos tavos. Y ahí el que pegó la licitación de esos aparatos va a la comisión que se ganó y todo eso, porque todo eso fue político. Entonces, imagínense el tiro que pegó ahí, el que pegó la licitación de esos ¿cómo se llama? De los brazaletes, ¿va? Todo lo que se ganó, porque así es aquí en Costa Rica, ¿va? Como fue de los semáforos también, los semáforos inteligentes. Uh-huh. Inteligente fue el que pegó la licitación, pero los semáforos de la misma cara. Gracias, don Ricardo, siempre tan crítico. Don Ricardo Aguilar, compañero de la Fuerza Roja. Dice Tatiana Blandón, lo más importante para implementar brazaletes es la selección de a quienes se les aplique esta medida. Es interesante con el fin de ser muy balanceado, de que es un juez el que decide a quién se le aplica, es decir, el defensor de la persona que está acusada de algún delito, plantea ante un juez usar ese brazalete, da un plan de vida, de hecho, para usar ese brazalete, y la fiscalía en el otro extremo y la víctima, que es muy importante, son los que además pueden oponerse a que se use el brazalete. Dice Carlos Jiménez, un brazalete no cambia, la persona sigue siendo el mismo delincuente adentro que afuera. Dice Tucán, depende del tipo de privados de libertad, es parte de, dice Adolfo JSCR, concuerdo con el Choclo que se abra San Lucas de nuevo. 2:17, ¿qué le parece a usted que se use brazaletes electrónicos en privados de libertad? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, mi nombre es Joana. Joana, muchas gracias por llamar, adelante por favor. Gracias. A mí me preocupa un poco y no estoy de acuerdo porque siento que están afectando la dignidad de la persona. ¿En qué sentido? En que la exponen al rechazo de la sociedad porque estamos creando un estigma porque la persona anda del brazalete, nadie se le va a acercar. Y por otro lado, la falta de trabajo que va a tener esta persona porque ya difundiéndose en el país que la persona que anda de brazalete tiene una condena, aunque sea menor, entonces ¿quién la va a contratar? Uh-huh. Estamos realmente perjudicando gravemente la dignidad de esa persona. Entonces, es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Joana. De hecho, el Choclo, que es un tuitero, nos dice, yo como ciudadano me daría miedo ver a alguien con ese brazalete, me cruzo de acera, mucha inseguridad se sentiría en la calle, que es parte de lo que nos dice Joana al 905-222-0000. Son las 2:18. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Ronnie Ramírez de Cartago. Don Ronnie, gracias por llamar, adelante con su opinión, por favor. Mira, estoy totalmente de acuerdo con el brazalete siempre y cuando, como dicen ustedes, que de manera correcta se escoja bien a la gente que en verdad se le va a aplicar y que no, que por amistades, por argollas o por manipulación se lo vayan a poner a alguien. Ahora, algo que yo siento que debería ir a la par de esto. Uh-huh. Ya es hora que el gobierno empiece a invertir en verdaderos programas para recuperar a las personas que llegan a la cárcel, porque ¿cuál es la gracia? Que si usted mata a alguien, llega, lo encierran un tiempo, vuelva a salir, no se sabe si en verdad cambió o no, lo único que hicieron fue sacarlo de la sociedad, pero no se sabe si en verdad usted cambió en el tiempo que estuvo ahí. Algunos toman programas, otros no. Entonces sería bueno acompañar una con otra para ir haciendo un cambio poco a poco y, como dicen muchos, abrir más cárceles o hacer algo, porque si no se nos va a complicar la cosa. Bueno, gracias, don Ronnie. Muy interesante. Dice Daniel BC, hacen falta leyes de verdad que el delincuente le tenga miedo. Me parece que Costa Rica aún no está listo para eso. Dice Abel Chinchilla, que ya era hora, regulando bien a quien se le da el beneficio de casa por cárcel no tendría por qué no tener éxito. Pregunta a Dorothy Hernández si existe algún estudio que compruebe la efectividad de este sistema. Sé que la exministra de Justicia colombiana había venido a recomendar utilizar este sistema.
Y vamos a ver, Carlos Jiménez dice, ¿y quién les va a dar trabajo? Llegan a una empresa, le ven el brazalete y no lo contratan, no piensan en eso, me imagino. Sí, Carlos, o tal vez están pensando más en la gente que tiene casa por cárcel, por ejemplo, que no violen las medidas cautelares. Dice un fiscal del Ministerio Público que nos está mandando mensajes sobre este tema, dice: lo delicado será la posibilidad de reacción real que tenga el Ministerio de Seguridad Pública por cuanto la responsabilidad del Estado por hechos delictivos por estas personas liberadas con un brazalete será indudable, es decir, que el Estado pueda presentar alguna responsabilidad en un juicio por delitos que cometa gente con brazalete. Muy interesante lo que nos dice este fiscal del Ministerio Público. 2:20, está llena la central telefónica sobre este tema. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Caret y la verdad es que estoy de acuerdo con los brazaletes. En cuanto a lo del trabajo, pienso que quizás a los dedos se les pueda contratar para que ellos ayuden, digamos, a construir cárceles, porque así se les da trabajo y también se podría tener como un control de cuáles están cerca, porque así no se pueden perder. Y el brazalete quizás, tal vez, no sé, tal vez yo no sé, tal vez no, pero se podría poner en el tobillo y se tapa con el pantalón, así la gente no rechazaría a las personas que tengan el brazalete en la mano. Pero lo principal, digo yo, que sí, digamos, a las personas que se les pueda dar como una inducción para que sepan bases de construcción y ayuden a construir más cárceles, que ese es el problema. Claro, gracias, Karen, es muy interesante. De hecho, vienen brazaletes para muñecas y para tobillos, ¿verdad? Yo en lo personal no le veo mucha diferencia en andar un brazalete en el tobillo, por ejemplo, donde nadie lo ve, y va a pedir trabajo. Igual va a tener que presentar la hoja de delincuencia donde viene la condena por la que algunos consideran podría estigmatizarse a una persona. 2:21, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, ahí se nos cortó la llamada y hay otra ingresando. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Matices, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Edgar. Edgar, gracias por llamar, adelante por favor. El asunto estuvo así: cuando a la administración del Macho Carazo se sacaron como 70 presos de la reforma para hacerse nada ahí en Barrial de Heredia. Ajá. Y el asunto estuvo resultando, o sea, darles opción a ellos que salieran a trabajar. El bus pasaba en la mañana, los recogía, sacaba a los presos, los dejaba en Ensenada, iba a la Merced, recogía a la gente de las oficinas y después en la tarde hacía al revés, llevaba a la gente a las oficinas y viceversa, se llevaba a los presos para la reforma y resultó. Pero hay que ponerlos a trabajar, o sea, el asunto de los brazaletes puede resultar, pero habría que darle fuentes de trabajo, donde mantenerlos a ellos. Claro. ¿Me comprende? Claro. ¿Por qué? Porque el brazalete es muy fácil. Nosotros en ese tiempo, el viceministro era el padre Izaguirre y él autorizó la salida, incluso Macho Rapso estuvo conmigo trabajando. Y Hampton, y varios de ellos de los que eran duros, y sirvieron en Ensenada, sirvieron como obreros y funcionaron bien, se escaparon como 3 o 4, pero estoy hablando de que sacamos más de 70 viejos. Claro. Don Edgar, muchas gracias, muy valiosa que comparta con nosotros su experiencia, le agradezco mucho. Dice Xiomara Rojas, estoy totalmente de acuerdo, es una oportunidad para regresar con la familia y quizá hasta trabajar, porque siguen siendo personas. Marco Vinicius un poco más duro en Twitter y dice, uno se evita estas molestias si trata de respetar las leyes y las personas y ya. Dice el Choclo, yo propondría una cárcel de baja seguridad para estas personas, así tienen un poco más de libertad, pero siempre encerradas. Dice Isback, dice, esos dispositivos se usan en el tobillo y normalmente no se ven, igual para un trabajo piden la hoja de delincuencia. Juan Alberto Mena dice, me parece muy bien, esto se usa hace años en otros países como en Estados Unidos, donde está Juan Alberto y nos está escuchando, sin embargo no es una alternativa. Mejor crear una cárcel. 2:23, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Jorge Rodríguez. Jorge, nada más te voy a pedir un favor, ¿le puedes bajar un toquecito al radio para que no se nos veta retroalimentación, por favor? Y ahora sí, muy buenas tardes, adelante, Jorge. Correcto, por ahí, ahora sí. Sí, mi nombre es Jorge Rodríguez y bueno, sobre el asunto de brazalete, para mí, yo sí estoy muy de acuerdo con esos delitos menores, lo que es agresiones domésticas, cosas de esto, sí. Lo que hay que ver sí es que la policía está preparada para reaccionar en el momento que se dé la alarma que estos brazaletes van a dar, porque sabemos que la policía en este país desgraciadamente está muy abandonada en todo el sentido de la palabra. Entonces eso es lo que hay que ver, la reacción de capacidad que tenga la policía en reaccionar a llegar en el momento que tiene que ser. Gracias, don Jorge, por compartir con nosotros su opinión. Hay más llamadas.
2:24. Ya casi vamos a ir con el tema de fondo. Yo les voy a ser sincero, no me esperaba esta cantidad de opiniones sobre el tema de los brazaletes, pero vamos a respetar las opiniones que nos ingresan al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, Jorge. Don Jorge, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, es que oigo un montón de gente opinando sobre los brazaletes y todo el mundo tergiversa el uso del brazalete. Claro, adelante. El brazalete es para marginarle un terreno donde la persona debe de estar y no debe de salir de ahí. El brazalete se activa si la persona se sale de esos límites que le marcaron. No es que las personas van a andar sobre la calle pidiendo trabajo o pidiendo algo con el brazalete ahí. No, eso no es así, ¿verdad? Entonces, se oyen muchas opiniones, pero la gente como que no se entera de qué en realidad es el uso del brazalete. Gracias, don Jorge, por ayudarnos en este tema. De hecho, le cuento que, por ejemplo, el brazalete, yo estuve leyendo desde ayer mucho de este tema, de lo que se está planeando en Costa Rica. Bueno, se está planeando ponérsela principalmente en casos de violencia intrafamiliar, donde se le obliga a una persona a no acercarse a una víctima de violencia, alguien que tenga medidas de protección. Si esa persona incumple, por ejemplo, acercarse a 1 kilómetro, entonces inmediatamente en el celular de la víctima se le avisa que se está acercando el agresor y también le llega un aviso a la policía. Por supuesto que esto podría ayudar a la víctima a huir, inclusive a pedir ayuda policial en el transcurso de ese tiempo. Y lo que decía don Jorge, por ejemplo, es que a alguien se le da casa por cárcel y no se le manda a prisión. Bueno, esa persona simplemente se programa el brazalete para que no pueda salir de su casa y no tengan que tener a un policía en la puerta controlando que esta persona no sale de la casa. 2:26, tenemos cuántas llamadas esperando en Central Técnica 2, en Central Telefónica 2, así es que vamos a recibir esas 2 llamadas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Randall, ¿cómo está? Doña Elisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un poquito mejor, no los había vuelto a llamar porque estaba enfermilla. No, pero se oye muy bien, doña Elisa, gracias por llamar, más bien. Gracias y bendiciones por este programa, me encanta la música de Matices. Ajá. Sí, está escogida con mucho cuidado por nuestros compañeros de producción. ¿Qué opina de este tema, doña Elisa? De corazón, yo lo que quiero decir es lo siguiente, digamos para esa gente que a veces son, que los meten por pensiones, que están en la cárcel, a ellos les pondrían eso. Y otra cosa, ustedes que están cerca, que como Fer y ustedes que se entrevistan con el presidente de la República, ¿por qué no le preguntan por la isla allá de San Lucas? Es una cosa que podían, en lugar de tenerla abandonada, arreglarla, hacerla nueva y hacer cárceles ahí y poner a esa gente a trabajar. Ellos merecen trabajar. Eso es lo que yo les diría. Lo tienen ahí para no sé, ¿para qué tienen ahí la isla de San Lucas ahí eso solo? Doña Elisa, muchas gracias por su opinión. Varias gente ya ha hablado de la cárcel de San Lucas. Dicen en Twitter, deberían habilitar la opción de que salgan Waze cada persona que anda con ese dispositivo. Así evito esas rutas, dice un tuitero. 2:28, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Se nos cortó esta llamada, vamos con la que sigue. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, Sergio de Heredia. Sergio, gracias por llamar, adelante con tu opinión. Lo que opinaba yo era al respecto de que muchas personas que van a ser condenadas también tienen sus trabajos. Si habrá alguna legislación al respecto de que no pierdan su trabajo, porque si no convertiríamos gente condenada en la cárcel sin trabajo que pierden su fuente de ingresos. Bueno, ¿quién los va a mantener? Muy interesante, es una pregunta muy interesante. De hecho, les cuento y le cuento a usted, Sergio, que estamos planeando un debate para la próxima semana, que vengan las personas que conocen al dedillo este proyecto y que tengan que ver para sentarlas aquí en la mesa de Matices, nosotros hacerles preguntas y que les hagan preguntas también ustedes sobre este tema. Vamos a recibir las últimas 3 llamadas, son las 2:31. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Giovanni, caballero. Don Giovanni, gracias por llamar, adelante con su opinión. Sí, yo lo que digo es, por ejemplo, está bien, el brazalete puede servir, pero también yo digo que estas personas deberían de tener una fuente de trabajo, es decir, producir el alimento, que el gobierno los mande a algún lugar a ellos a trabajar para que ellos produzcan su propio alimento y así no haya problemas. Claro, interesante, don Giovanni, muchas gracias por brindarnos su opinión. Dice Fiorella en Twitter, si es para soltar a los de pensión alimenticia o algo así, o algo no violento, sí. Sí, Fiorella, de hecho hay
digamos, 3 excepciones. No pueden ser ni personas vinculadas con el crimen organizado, ni personas que hayan utilizado armas de fuego para cometer un delito, ni tampoco personas vinculadas con delitos sexuales. Vamos a las últimas 2 llamadas para venir con el tema de fondo de hoy. 2:29. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Vamos a ver, no logré escucharlo, Glenn. Ahora sí. Caballero. Sí, eso lo utilizan mucho en Estados Unidos, pero el tiempo de respuesta de la policía de Estados Unidos es totalmente diferente al nuestro. Claro, gracias. Decía don Celso Gamboa, el ministro de Seguridad, que le van a pedir más financiamiento al Ministerio de Hacienda. Vamos con la última llamada, 2:30 p.m. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mario. Don Mario, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, yo lo que opino es que me gustó lo que dijo una señora hace un ratito de los que pagan pensiones por ahí. Creo que si esa ley se fortaleciera de alguna manera, que una persona que está en la cárcel porque no ha podido pagar la pensión, en lugar de encerrarla para que el problema se le haga más grande, más bien se le debería dar oportunidades de que pueda trabajar para que lleve el sustento a los que le debe. Y creo que por ahí debe andar el asunto, porque no sé qué estadísticas habrán, pero creo que en la cárcel hay un gran porcentaje de este tipo de gente que lo que hacen es agrandar más el problema que tienen. Y una cuestioncita, usted sabe que aquí todos los negocios que se hacen ya cuando pasa de 6 ceros, creo que en la compra de esos brazaletes o de ese tipo de medidas debe haber algún chorizo por ahí. Eso sería bueno investigarlo ahora para que después nos salga la torta después. Claro. Gracias. Don Mario, gracias a todas las personas que nos llamaron. Qué interesante, vean la cantidad de opiniones. En Twitter tenemos cualquier cantidad, en Facebook tenemos un montón, y en llamadas telefónicas tenemos 22 llamadas telefónicas recibidas, y aún así está llena la central telefónica. Aquí veo todas las líneas brillando. 2:31. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con el tema de fondo. Resulta que Paniamor presentó un anteproyecto de reforma al Código Penal que tiene que ver particularmente con niños. ¿Para qué? Bueno, la directora de Paniamor, doña Milena Grillo, nos explica al regresar de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en Matices. La actualidad, sus tonos, matices. Dos con 36 minutos de la tarde. Quiero agradecerle a doña Milena Grillo, directora de Paniamor, que está con nosotros para contarnos de un anteproyecto que ha presentado Paniamor. Doña Milena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo en Matices, como siempre. Bueno, y como siempre, nada más vamos a ir un momento a nuestro boceto que preparó la productora Isel Martínez, que es un estado de situación muy rápido de este tema, para volver a que doña Milena nos cuente ella de qué se trata esta propuesta que hace Paniamor. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En la actualidad, instituciones trabajan para la protección de los derechos de los niños y niñas. En el país hay cerca de 1.100.000 menores de 15 años. Legislación como el Código Penal o el Código de la Niñez y la Adolescencia es parte del amparo legal de los menores. Incluso, iniciativas de diversos sectores sociales como Paniamor han impulsado un proyecto de ley para proteger a los menores por medio de una reforma en el Código Penal. Otro aspecto importante es que la institución está trabajando en campañas para evitar uniones impropias y embarazos en adolescentes y niñas, principalmente porque en el país el 96% de nacimientos por un adolescente, el padre del niño es mayor de edad. Y el 7.3% de las mujeres entre 15 y 17 años ya han tenido al menos un hijo, según datos del último censo de la población. Precisamente, hoy en Matices le daremos algunos tonos importantes sobre iniciativas para la protección de menores en Costa Rica. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros.
2:38, ahí está el estado de situación. Doña Milena, cuéntenos de qué se trata este anteproyecto del que usted nos hablaba hace un mes más o menos, sí, ¿verdad? Y que ya han hablado públicamente. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que es como importante tal vez hacer como un marco, de decir que el 2014 es el año del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Ajá. O sea, cualquier país, todo país que... 85 es. No, en el 25 aniversario. En el 90, ¿verdad? Entonces, todo país que ratifica un instrumento como este, en el caso, ¿verdad?, se obliga como a avanzar en cuatro líneas. Una tiene que ver con la reforma de su marco legal para adecuarse a los preceptos, ¿verdad?, del instrumento internacional, la convención en este caso. Trabajar en la reformulación de la institucionalidad para que la institucionalidad pueda ser operativa ese nuevo marco legal, ¿verdad? Crear los canales formales, no canales de participación de la sociedad civil y de otros actores en la construcción de la Costa Rica o de la sociedad que los niños y las niñas, las personas adolescentes necesitan para crecer y desarrollarse de manera óptima y educar a la sociedad, ¿verdad?, en general, sobre cuál es el paradigma, en este caso, del niño y la niña, la persona menor de edad, digamos, como sujeto de derechos y de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, lo bueno en materia de prevención de la violencia es que, bueno, decir que en general Costa Rica ha avanzado significativamente en lo que es la reforma de su marco legal. Estamos a medio camino y bastante lentos en términos de la adecuación de la institucionalidad para que ese marco legal de verdad produzca cambio en la vida de los niños y la línea de protección, sí, efectivamente. Y también estamos incipientes en la creación de los canales, digamos, ya formales para que la sociedad civil pueda articular, las famosas articulaciones público-privadas con el Estado para hacer cosas efectivas, significativas y educar a la sociedad en general en los nuevos paradigmas. Costa Rica ha avanzado de manera significativa en la reforma del marco legal y en materia de prevención o de protección frente a la violencia, uno podría ubicar que desde los 1990, desde los 90, el país inició en un proceso de reforma, ¿verdad?, del Código Penal, en particular del procesal penal, para ir creando un afinamiento de la normativa en función de los principios de la doctrina de la protección integral. Digamos que era agravar es un término muy jurídico. Vamos a ver, tipificar, crear delitos contra menores, que no fuera lo mismo. Exacto. Que no fuera lo mismo una persona que abusaba sexualmente de un adulto que de un niño, o que atentaba contra la vida de un adulto contra la de un niño. Recuperar desde la legislación esta protección especial, ¿verdad? Que las personas fueran delitos menores especiales, que fueran penas más altas, que los procedimientos fueran amistosos para los niños y las niñas, ¿verdad? Sí, proteger que temas como el consentimiento, ¿verdad?, no se consideraran a la hora de tipificar un delito, porque no es posible establecer que un niño o niña adolescente puede consentir en un daño en su contra, ¿verdad? Entonces hay una cosa. Y realmente se avanzó de manera bien, ¿verdad? Y tenemos una serie de instrumentos legales, ¿verdad? Pero el 25 aniversario es también un momento como para hacer un alto y evaluar un poco, ¿verdad? Realmente toda esa plataforma jurídica, toda esa parafernalia, dicen algunos, ¿verdad?, de leyes y cosas que hemos creado, si realmente está produciendo una mayor protección a la niñez y la adolescencia. Entonces, en el último año, en la participación en diferentes espacios y en fueros donde hemos estado conversando y reflexionando sobre esto con operadores de justicia, ¿verdad?, particularmente, fuimos identificando que los operadores de justicia planteaban determinadas situaciones que afectaban a la niñez y la adolescencia en materia de violencia, que ellos sentían limitaciones para poder hacer una intervención efectiva al respecto. Ok, operadores de justicia son jueces, fiscales, agentes judiciales. Exacto. Fiscales de protección a la víctima. Sí, los encargados de administrar la justicia en sus diferentes, a lo largo de todo el proceso. Entonces pensamos que era como importante sentarnos y hacer como un listado, un inventario de aquellas cosas que ellos planteaban que realmente servían como de barreras o limitaban la capacidad del Estado costarricense para proteger eso. Y ahí encontramos cosas de calado muy distinto, ¿verdad? Cosas que tenían que ver con que el enfoque que se había utilizado para la formulación de la norma era un enfoque arcaico, ¿verdad? Habían cosas como
no sé, como la protección de la castidad, de la honestidad, y resabios de esos que todavía quedaban por ahí en el código, ¿verdad? Y que había que depurarlos porque son contrarios a todas las convenciones que el país ha suscrito en materia inclusive de protección y no discriminación a la mujer, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. Encontramos que habían errores de técnica legislativa, simplemente por alguna razón, en algún momento de reforma se había introducido un artículo bis a 1 y después no se había cambiado la numeración y entonces el que seguía hacía una referencia errónea a la anterior y ya quedaba, ¿verdad? Y encontramos que habían también modificaciones que se habían producido en razón de que se aprobó otra legislación que viene a derogar el cosa y que habían producido vacíos específicos, ¿verdad? Entonces pensamos y encontramos situaciones que están ahí en la legislación que no solo producen esta limitación, sino que contribuyen a vulnerabilizar, ¿verdad? A los niños y las niñas frente a la ocurrencia de violencia. Como lo estamos yo les llamaría errores directamente, sí, sí, son errores y son, digamos, permanencia en la letra jurídica del país de concepciones antiguas que penalizan a las víctimas, ¿verdad? Y que le trasladan a las víctimas la responsabilidad de la violencia que reciben, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho esto, hicimos como un ordenamiento, ¿verdad? Porque hay cosas más simples de presentar a consideración, ¿verdad? Y a discusión para reforma, y hay cosas más complejas que hay que tomarse como más pausa para conversarlas y reflexionarlas y asegurarnos que lo que finalmente como sociedad acordemos cambiar o normar es lo mejor que, ¿verdad?, que se puede hacer en ese momento. No se debe legislar no se puede legislar a partir de la emoción o de la reacción que produce un hecho en particular. Como ¿verdad? darle una ciudadanía de honor a Pinto. Por ejemplo. No, es que esto es lo que más rápido se me viene a la cabeza, ¿verdad? Que nosotros, los chicos, actuamos muy así. Sí. Y no estoy en el mundial, ciudadanía de Pinto. Claro, y en tema de niñez y adolescencia, cada vez que hay una niñita que se pierde, una situación terrible, ¿verdad? Entonces, todos reaccionamos, ¿verdad?, frente a eso, y eso es muy peligroso, porque con la mejor de las intenciones uno puede terminar formulando una norma que produzca todo lo contrario de lo que el espíritu anima, ¿verdad? Entonces, decir primero que lo que planteamos fue como una estrategia que va en 3 pasos y que lo que estamos comentando hoy, Randall, tiene que ver como con el primer paso que damos. Que son las reformas más sencillas. Que son las reformas más sencillas, ¿verdad? Es una corrección casi de técnica jurídica, de omisiones, de vacíos, de cuestiones, que además pensamos, el proceso que hicimos se fue a elaborar como un texto preliminar y sentarnos con asesores parlamentarios, ¿verdad? Y con actores obviamente del sistema judicial a contrastar si lo que íbamos haciendo era realmente una mejora, ¿verdad? Y no estábamos más bien enredando el asunto. Entonces hemos pasado un proceso que lleva ya tal vez desde que inició esta legislatura de este gobierno, ya empezamos en consulta con nuevos diputados y diputadas, ¿verdad?, sobre las preocupaciones que teníamos desde la fundación en este sentido, y empezamos ahí. Entonces, lo que presentamos ahora, esta semana, es ya un proyecto de ley que aborda, es un anteproyecto, todavía está siendo puesto a la corriente legislativa por los diputados y diputadas que lo están apoyando posiblemente esta misma semana, ¿verdad?, para que ya le asignen número y entre en la corriente, ¿verdad?, con la gran satisfacción que tenemos nosotros en Paniamor, que es lo que ocurre cuando se trata de niñez y adolescencia, que tenemos el apoyo de prácticamente de todas las fracciones ¿verdad? Sí, todas las fracciones del gobierno. Más bien estando en la Asamblea Legislativa. Sí, voy a hacer un comercial, estando en sesiones extraordinarias, el Ejecutivo, vamos a ver, siendo un proyecto tan viable, tan políticamente aceptable como este, y que además le interesa a toda la gente, porque es niñez, y se pondría una flor en el ojal, ¿verdad? Si el gobierno dice una vez aprueba esto. Nosotros, como se podrán imaginar, ¿verdad?, con la mejor voluntad de que siga el curso legislativo. Porque más rápido, ¿verdad?, para que podamos tener. Un tuitero que se llama Quique Sandí, dicen que en Paniamor hay muy poco pan y mucho amor. Lo que dice es que trabajan mucho, y lo dice textualmente, dice mucho brete, pero trabajan mucho sin tantos recursos. Y digamos, esto es de verdad, a mí me llama la atención la calma y el cuidado con el que ustedes lo asumen, ¿verdad? Porque a veces por actuar con el calor del momento uno puede caer en sacrificar grandes, además no son cositas, son grandes
consecuciones que hemos tenido en la historia, en garantías individuales, y ustedes no se lo toman con paciencia. Vea qué interesante, Randall, esto que usted señala, porque nosotros hemos, digamos, planteado que las dos líneas de acción que van que orientan esta estrategia, una la estamos llamando que es la depuración de logros que el país, como muy bien decir, logros que el país ya ha afianzado en materia de legislación, pero que tienen que ser depurados porque en algún momento, por algunas de las razones que citamos, no resultó ser, salió en el bolsillo, o entró una cosa que lo desvirtuó, o se mantuvo, ¿verdad? Algún enfoque arcaico que no se depuró en ese momento. Entonces eso. Y la otra línea que tenemos, que va más para adelante, es una línea que más bien aborda lo que es pendientes que tenemos en la protección de la niñez y la adolescencia. O sea, cosa que no nos hemos planteado, que no hemos discutido como sociedad, deudas que tenemos para asegurar la protección. Estamos hablando específicamente de protección frente a la violencia y muy concretamente protección frente a la violencia intrafamiliar y la violencia de género, los famosos delitos sexuales, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. Entonces, satisfechos con que la iniciativa recibió, como le digo, el apoyo de diputadas y diputados de distintas fracciones, que en este momento ellos mismos, 7 diputados y diputadas lo firmaron en el evento que tuvimos el martes, pero ellos mismos se lo llevaron para sus fracciones para recoger más firmas, y la expectativa nuestra es que pueda ser presentado esta misma semana, ya puesto a despacho, y bueno, y ellos mismos lo han planteado la consideración de que el Ejecutivo lo pueda convocar, ¿verdad? Y que siga y que extraordinarias y que siga ese camino, ¿verdad? Hay cosas como que son interesantes. Vamos a ver, uno de los de las reformas que se proponen que más eco y conversación tuvo en el conversatorio que organizamos para discutir esto con diferentes actores de la Asamblea y partes interesadas en esto, es que una de las cosas que se está planteando es una reforma al artículo que trata el incumplimiento de deberes. Okay, ¿cuántos, nada más para intentar llevar muy ordenadamente a nuestros oyentes, cuántos artículos es este anteproyecto? Bueno, este anteproyecto lo que hace es que reformula, digamos, epígrafes de artículos que están mal titulados, ¿verdad? Porque refieren a cosas, y trabaja la reforma de como de 7 tipos, pero que ya existen, se reforma, ¿verdad? Pero eso en teoría es lo más fácil. Entonces, entremos con el más importante. Vamos a ver. Yo pienso que tal vez podemos dar un ejemplo. Fácil no hay realmente ninguno, ¿verdad? Es tal vez menos polémico porque tiene una lógica jurídica aplastante, ¿verdad? Tiene que ver con que, vamos a ver. Me hace gracia el término de lógica jurídica aplastante, que es un término jurídico, porque aquí a veces parece que no hay en la Asamblea, pues, en la Asamblea y en muchos organismos del Estado, ¿verdad? Uno dice, pero esto es lógico, y no funciona. Vamos a ver. Bueno, tenemos hay la derogatoria de un artículo, hablando por ejemplo de corrección de enderezamiento de enfoques, tenemos la derogatoria de un artículo que habla del rapto con fin de matrimonio, ¿verdad? Y es un artículo que por alguna razón, el 165, ¿verdad? Se nos quedó ahí, y ahí ese artículo produce la exoneración del agresor, ¿verdad? Que rapta si contrae matrimonio, ¿verdad? O sea, en español significa que la persona que se roba a un menor de edad, una adolescente, sí, no es... ¿Y ofrece casarse? Sí, no comete delito si ofrece casarse. Sí, así estamos todavía, bueno, ¿verdad? En el Código Penal todavía está, ¿verdad? Bueno. Imagínense, entonces, ¿verdad? Eso es una cosa que la estamos derogando, obviamente, son cosas resabios que quedan ahí, y en algún momento nunca lo vimos cuando hicimos reformas anteriores, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. ¿Cuál artículo es ese? ¿Lo tiene ahí, doña? Sí, claro que sí, este es el artículo 165, se llama rapto con fin de matrimonio. El Código Penal. ¿Verdad? Rapto con fin de matrimonio, se llama. Bueno, el fin justifica los medios, ¿verdad? No necesariamente en materia de ¿verdad? Bueno, entonces, mientras lo ponemos en Twitter particularmente, una de las propuestas es derogar el artículo que se llama rapto con fin de matrimonio del Código Penal, que lo que hace en la práctica es perdonar a la persona que se robe un niño, una exonera, una mujer, a cualquiera que se robe a un niño, pero que ofrezca casarse con él. Sí, a un niño tal vez no, porque el matrimonio en Costa Rica por debajo de los 15 años está prohibido. De 15 a 18. Sí, de 15 a 18, inclusive una mujer, se rapta una mujer adulta y resulta que después si ofrece casarse no comete delitos. Es que el rapto en sí mismo es una violación a la libertad, ¿me entiendes? De la persona. Pero ojo que ni siquiera es si se casan.
es si ofrece casarse. Eso significa, perdón, pero a mí me hace gracia. Eso significa que, por ejemplo, siendo un abogado muy ducho, ¿verdad? Sí. A mí me agarran por raptar a alguien y en pleno audiencia judicial le digo, ¿quiere casarse conmigo? Y quedo exonerado, aunque me diga que no, tiene que contraer, ¿verdad? Porque tampoco puede decir y después no cumplir, pero es que no es tolerable. No, claro, pues no se la van a aceptar, digamos, pero el tipo penal está planteado en ofrecer. Sí, rapto con fines de matrimonio, dice. Imagínate. Ni siquiera nada más, es el fin, ¿verdad? Yo digo, mi fin era casarme y ese es el, ¿verdad? Entonces, esas son cositas casi que podrían ser, uno podría pensar irrisorias, uno dice, bueno, esto, ¿verdad? No va a proceder, pero nunca, ¿verdad? Como usted decía antes, uno nunca sabe qué puede esperar. Ve ahí arriba, en Twitter, a la izquierda, ya hicieron el hashtag. Vean, aquí vamos a ver, Smith Pérez, ahí tiene el hashtag, rapto con fin de matrimonio CR. Porque parece de mentira, pero es cierto, ahí está en el Código Penal. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es lo, vamos a ver, lo necesario de hacer estas correcciones, que uno podría pensar que correcciones de esta naturaleza caen por su propio peso, ¿verdad? Es que como todos sabemos, el derecho penal no admite una aplicación por interpretación o por algo, ¿verdad? O sea, un juez no puede, es así, ¿verdad? Un juez no puede decir, bueno, aunque exista ese artículo, a mí me parece que es un absurdo, no puede, ¿verdad? Entonces, hay situaciones donde hay, en este caso de este artículo no, pero de otros artículos que parecen, digamos, que serían inaplicables, ¿verdad? Hay situaciones donde en la misma jurisprudencia, ¿verdad? El juzgado dice, lamento, ¿verdad? Tener que declarar que esta figura es atípica, ¿verdad? Claro. Pero el error que hay en la norma es de tal calado que no me permite hacer algo diferente. Claro, porque aquí la gente y nosotros como prensa tenemos que tener algo muy claro. Sí. Y es que bajo el sistema judicial costarricense, que no se parece en nada al estadounidense, porque nosotros vemos muchas películas gringas, ¿verdad? Y entonces uno dice, ahí no, pero porque el juez no se sacó de la manga tal cosa. Los jueces costarricenses solo están para aplicar la ley, no para interpretarla, ¿verdad? Es decir, ellos revisan si la conducta, en este caso, si la conducta tenía fin de matrimonio, no pueden ellos interpretar, tienen que exonerar a alguien por eso. Sí, ¿verdad? Entonces, yo trabajé en la escuela judicial dando cursos sobre entrevista a niños y niñas víctimas de abuso y violencia en esa época, y tenía como compañero en el proceso a Francisco Alanese. Francisco daba en una parte de la prueba y todo lo que ellos manejan también. Pero Francisco me decía siempre, yo siempre lo cito, Milena, es que ustedes tienen que entender que los tribunales no son tribunales de justicia, son tribunales de ley, ¿verdad? El juez lo que tiene que aplicar es la ley, ¿verdad? Y la ley, si no está bien formulada, no ayuda a hacer justicia, ¿verdad? Entonces ellos pueden pronunciarse sobre lo que logra ser evidenciado y probado, ¿verdad? Aunque sepan, y es incontable la jurisprudencia donde uno ve que el tribunal se lamenta, ¿verdad? De tener que dejar en libertad a una persona, o no poder ejercer una protección. Una parte de ahí, usted no fue y recabó la prueba. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay otra, ya digamos, en términos de errores de técnica legislativa. Ese es ese cae por su parte, ¿verdad? Pero tiene que ver. Tiene una lógica jurídica aplastante. Sí, así es. Bueno, sí, pero estamos protegiendo que pueda ser aplicada, ¿verdad? En ese sentido. Después estamos reformando el artículo 162, ¿verdad? Porque lo más interesante es que como hubo se introdujo un artículo 161 bis, ¿verdad? Cuando se perdió la secuencia. Claro. Entonces, cuando el 162 dice, se aplicarán las mismas penas que se establecen en el delito en el artículo anterior, resulta que el artículo anterior, que es el 161 bis, no establece penas, ¿verdad? El que establecía penas era el 161. ¿Y cuál delito es? Abusos sexuales contra personas mayores de edad, en este caso, sí, ¿verdad? Pero es un artículo importantísimo. Sí. Entonces, si fíjese, una resolución, una jurisprudencia, ¿verdad? Que el tribunal dice, bueno, en aplicación del principio en dubio pro reo, ¿verdad? Se absuelve de toda pena y responsabilidad al imputado que está aquí, y el razonamiento que dice es que en la aplicación del principio de legalidad, que impide crear delitos por interpretación a la lógica o diferente a la restrictiva, no puede subsanarse el yerro legislativo por vía jurisprudencial, ¿verdad? Entonces, si dice que le vamos a dar la pena que establece el artículo anterior, y el artículo anterior no tiene ninguna pena porque era el tras anterior, el juez no puede interpretar, es que se refería al tras anterior. Mucho ojo, porque cuando doña Milena dice
el antecedente jurisprudencial, significa que está leyendo una sentencia de verdad. Es decir, que un juez tuvo que decir, indubio pro reo, es decir, en duda a favor de la persona acusada, no se le puede dar pena porque el juez, no puede arreglar la torta de la Asamblea Legislativa, el error legislativo, no puede arreglarlo. Y es que nótese, yo tengo aquí el Código Penal, nótese, ese es el 162. El 162 actualmente dice abusos sexuales contra personas mayores de edad. Si los abusos descritos en el artículo anterior se cometen contra una persona mayor de edad, y el artículo anterior ¿es el 161 bis? Es el 161 bis, ¿verdad? Que es increíble. Y el artículo anterior al que se refiere el otro era el 161, no el 161 bis. Bueno, entonces por ahí él dice el tribunal dice señalar que el hecho acusado ha dejado de ser típico, y entonces también por esa razón debe acogerse el reclamo, ¿verdad? Entonces el asunto es que aquí no hay un interés de entrar en un purismo, ¿verdad? Exagerado, ni de norma ni nada. Es que cada una de estas cosas, a partir de la experiencia que nos dicen operadores de justicia que están todos los días viendo de qué manera pueden aportar a la protección de la niñez, de que son cosas que se encuentran que los dejan desarmados, ¿verdad? Okay, entonces ahí van dos cambios muy fáciles, el 165, que es rapto con fin de matrimonio, y el 162 del Código Penal, que plantea que se quedó sin penas porque se equivocaron a la hora de cambiar los no se ajustó la numeración al incorporar un bis. 162. Digamos, un tercero, que es un ejemplo de vacíos y omisiones que se crean. El 167, que es el delito de corrupción, ¿verdad? Es tamaño delito, ¿verdad? Bueno, resulta que ¿qué es lo que pasó con el delito de corrupción? Cuando se introdujo la famosa ley de delitos informáticos, ¿verdad? Bien traída y llevada. Bien llamada la famosa ley Mordaza en su momento, ¿verdad? Bueno, resulta que esa ley entra a reformar una serie de artículos que tienen que ver con delitos, con el uso informático, ¿verdad? De los mecanismos para comisión de delitos. Y entonces, entre lo que reforma es el delito de corrupción, porque es obvio que que las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser utilizadas para eso, ¿verdad? Pero al hacerlo, por la forma en que se va a hacer, la reforma elimina el primer parágrafo del artículo original, ¿verdad? Entonces, ya vi. Al empieza diciendo quien promueva, pero no dice qué. Sí, no, y es que lo único, no solo es eso, sino que hay dos supuestos en los cuales la corrupción se puede dar, ¿verdad? Que es la corrupción cuando, toda, ¿verdad? Involucrar a un niño, niña, una persona adolescente, ¿verdad? Con alguna discapacidad en una serie de cuestiones. Pero resulta que el que queda es el segundo. El segundo entra a decir que cuando eso ocurre en espectáculos públicos o privados, ¿verdad? Al eliminarse el primero, el artículo de corrupción que tenemos ahora solo permite, digamos, valorar o tipificar una conducta como corrupción cuando se da en el marco de espectáculos públicos o privados, porque la que se puede dar en la casa, no está tipificada, en la escuela o algo así, no la volamos de un plumazo. Y aquí yo quiero, porque digo, corrupción es muy general, pero cuando se habla de corrupción de menores de edad, iba a leer las tipificaciones, pero aquí se me cerró, estoy abriendo, es obligar a menores de edad a realizar actos eróticos o pornográficos, obscenos, o realizarlos el mayor de edad en presencia de menores de edad. Sí, realizarlos. Porque aquí, lo iba a leer textualmente, pero es que se me perdió el lugar. Esa es la corrupción de menores de edad. Entonces lo que está diciendo doña Mirena es que una omisión hizo que una reforma eliminó un párrafo. Sí. Bueno, esa eliminación de ese párrafo quedó que solo se puede castigar la corrupción de menores de edad cuando sea en espectáculos públicos. Es increíble. Sí, pueden ser espectáculos privados, pero siempre son espectáculos. Sí, que no, sí. ¿Verdad? Y entonces siempre son espectáculos. Entonces, en la relación que puede darse en una escuela, que puede alguien producir una cosa en una casa o un hogar, espectáculo. Ya no es un espectáculo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas muy interesantes. Uno ni siquiera se imagina, ¿verdad? Vamos a ver la fineza que tiene, ¿verdad? La importancia que tiene la formulación de la letra de una norma de un tipo y las implicaciones que tiene directas sobre la aplicación en las conductas, ¿verdad? La posibilidad de hacer eso. Entonces eso, y ya digamos, otra
otra dimensión contemplada en el proyecto es lo que a nosotros nos preocupa, que es ya la inobservancia normativa que está ahí y que no se cumple. Y para eso, que es para eso el tema del incumplimiento de deberes, ¿verdad? El artículo 399. Nosotros venimos, y no solo nosotros, muchísimas organizaciones e instituciones, el INAMO ha sido también en eso firme en señalarlo, ¿verdad? La obligación que se genera, y en materia de niñez y adolescencia, desde el Código de la Niñez y Adolescencia se establece una obligación sobre el funcionario y la funcionaria pública en salud, en educación, en protección administrativa, en sede judicial, de proteger, ¿verdad?, de denunciar situaciones que afectan los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Hay una obligación de denunciar. El funcionario, la educadora o el profesional de salud al que llega o que ve o que entra en conocimiento de un hecho que puede estar representando una situación de violencia en perjuicio de un niño o niña, tiene la obligación de denunciar, ¿verdad? Nosotros en los procesos de trabajo con estos sectores somos enfáticos desde Paniamor en decirles que quien sabiendo o sospechando que existe una situación de violencia en perjuicio de una persona menor de edad no hace algo al respecto, es cómplice de que esa situación Esto, por ejemplo, es cuando un niño llega a emergencias, golpeado, ¿verdad? Y entonces el papá dice, resulta que tiene un moretón en la pierna, ¿verdad? Y el chiquito no está en edad todavía, digamos, de hablar fluidamente, y el papá dice, se cayó de la cama y se golpeó. Los médicos sí dicen, no, eso está muy raro. O las enfermeras están en la obligación de denunciar. Están en la obligación, por lo menos, de referir el caso para que sea valorado. Ellos no están en la obligación de confirmar que existe eso. Claro, pero sí tienen que informarle a una oficina encargada. Sí, tienen que subirlo a trabajo social. Cada institución tiene que tener el protocolo, ¿verdad? Que diga, bueno, ya a mí me... ¿Pública o privada? Todos funcionarios públicos es lo que están. No, me llama la atención a mí, por ejemplo, las clínicas privadas. Bueno, las clínicas privadas lo tienen por los colegios profesionales. Ahí ¿verdad? Está, sí, por el lado, ¿verdad? Que donde en cualquier situación que ellos vean que haya en peligro para una persona están obligados, ¿verdad? O sea, ya sea para autodaño, personas que tengan tendencias de suicidio o de daño a otras personas, situaciones de peligro, desde los códigos de ética de las diferentes profesiones está ahí plantado, ¿verdad? Claro, porque hay que recordar además, ahora que decía suicidio, el suicidio es un delito contra la vida, de uno. Sí, es un tema complicado. Sí, súper complicado, pero bueno, están en obligación. Entonces, nosotros sí tenemos la preocupación y lo hemos conversado con las instituciones encargadas, las principales encargadas de la protección de la niñez y la adolescencia, como lo es el Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica, ¿verdad? Y tenemos claros que a ellos les hace falta, que a la institución les hace falta los recursos necesarios, necesitan más personal, ¿verdad? Necesitan personal más capacitado, necesitan una serie de mayores herramientas para ejercer su protección. Pero la verdad es que también hemos visto que la mayoría de las situaciones extremas, ¿verdad? Situaciones donde hay fatalidades, donde los niños y las niñas ya mueren, donde hay daños severos, ¿verdad? Realmente de situaciones que empezaron como acosos y que terminaron en violaciones, que después se identifican porque tienen como resultado un embarazo, ¿verdad? Situaciones, o sea, esas situaciones habían pasado por los mecanismos de los servicios públicos antes, ¿verdad? En su mayoría. Entonces el niño... Un chiquito asesinado pasó ya antes por un Evaris golpeado. Fracturado, ¿verdad? Como acaba de dar el ejemplo, ¿verdad? Fracturado. Una niña embarazada ya había pasado, ¿verdad? Con depresión, con una serie de cosas asociadas al abuso sexual. Pero entonces hay, ¿cómo se llama? Como una pauta, una tendencia de que la mayoría de las fatalidades que nosotros tenemos asociadas a violencia en perjuicio de niños y adolescentes pudieron haber sido prevenidas si hubieran sido intervenidas de manera oportuna y como corresponde. Doña Mirena, yo tengo la impresión, pero quiero valorarla con usted, de que hubo un momento donde hubo un boom en esto. Yo recuerdo a un amigo, un compañero de universidad, que tenía una chiquita pequeñita, él andaba en bicicleta, la chiquita, de 2, 3 años, la chiquita se cayó y se golpeó con una barra en la entrepierna, y él salió corriendo al hospital. A la niña se le hizo un moretón, y me acuerdo que a él lo investigaron, es decir, a mí me dijo, vieras que me llamó Servicio Social y me llamó. Maravilloso. Y él me dijo, genial. Claro. Él estaba contento porque decía, el día que algo le pase a mis hijas,
yo voy a tener ese mecanismo de protección. Ahí lo investigaron, ¿sí? Y no, se había golpeado, pero él estaba feliz. Claro. Pero recuerdo que pasó con él después, creo que con una vecina, que llegó un hijo de verdad, se cayó y se quebró un bracito, entonces le investigaron, y yo decía, bueno, qué maravilloso, es el boom, digamos, de los hospitales refiriendo estos casos, pero siento que después volvió a bajar. Yo creo que el progreso ha sido como desigual, ¿verdad? Sí. Realmente todo depende de dónde vive uno y a qué lugar va, ¿verdad? Lamentablemente. Si uno tiene la fortuna de llegar al Hospital Nacional de Niños, hay mucha más posibilidad que esta situación no pase, pero si tenés la situación de que vivís fuera de la gran área metropolitana, ¿verdad? Y que llegás a otro recurso, los procesos de formación, de capacitación y de concientización en Costa Rica son desiguales. Nosotros tenemos que confesar todos como Estado que ha habido mucho más trabajo en términos de concientización y de formación para intervenir en violencia en la gran área metropolitana que lo hayamos dado en otro lado. Entonces, pero además las costumbres tienen que ver, supongo, porque cuando usted llega a una clínica de un lugar donde, no sé, no quiero caer en un estigma o una etiqueta, pero digamos, yo conozco lugares en zonas rurales donde es más común, y lo voy a decir con mucho cuidado, el castigo físico contra menores de edad que en el área metropolitana, por la misma costumbre. Las culturas, claro, los valores. Y también uno podría decir que hay mayores concentraciones de situaciones de incesto, ¿verdad? Y de violencia intrafamiliar en algunos contextos y otros, pero lo que sea. Pero el Estado, ¿verdad? El Estado tiene que responder de manera igualitaria a la protección de los derechos de las niñas y los niños. Eso, entonces lo que estamos nosotros es como fortaleciendo o agravando, ¿verdad?, el incumplimiento de deberes. Realmente hay tres elementos. La imprudencia, ¿verdad?, porque el profesional puede tener imprudencia, puede ser por imprudencia, puede ser por negligencia, puede ser por inobservancia. Hay miles de razones, lo hemos discutido, inclusive lo hemos discutido esto muchísimo. Bueno, repítame esos, por favor. Imprudencia, negligencia. Sí. O plena inobservancia, ¿verdad? Que yo sé que yo tengo la obligación de hacer esto, pero no lo hago. Ok, por vagabundería, por cabezonada o porque no le da la gana. Es más o menos, es el resumen, yo pienso, hace en español. Yo pienso, intervenir violencia no es sencillo. No es sencillo, ¿verdad? Es una cosa complicada, pero los funcionarios y las funcionarias públicas han sido, digamos, investidos de un deber de protección especial en materia de niñez y adolescencia que no es renunciable. Por cualquier situación de carencia, a veces hay docentes que nos dicen, es que no tenemos el apoyo de la dirección, ¿verdad? Es que nosotros vivimos aquí cerca y si denunciamos a esta persona vamos a ser objeto de un daño, realmente, ¿verdad? Porque saben dónde vivo yo, dónde vive, voy a tener represalias y una serie de cuestiones, ¿verdad? Pero nosotros siempre llamamos la atención de que por más vulnerable que la persona adulta se sienta frente a lo que está ocurriendo, mucho más vulnerable está el niño o la niña que está en esa situación, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia de poder, o sea, yo tengo que enfrentar una serie de cosas. Si usted tiene miedo, imagínese el miedo que tiene esa criatura. Imagínese cómo está esa criatura. Usted decía hace un rato, por ejemplo, del niño que todavía no es verbal y que llega a la atención en emergencia, pero es que no es solo el niño que no es verbal. Es el niño o la niña que ya es verbal, son niños y niñas adolescentes, que está el temor, ¿verdad?, que van a avalar cualquier afirmación o explicación que dé la persona en la familia, ¿verdad?, y no van a decir nada en contrario, porque hay un peso de lo que implica la violencia en las relaciones cercanas y en las relaciones familiares. Entonces, vamos a ver, la violencia y el abuso, la diferencia de poder entre las personas adultas y las personas menores de edad tiene una razón de ser, y está ahí, y en sí misma no es negativa, está ahí precisamente porque las personas adultas tenemos el conocimiento, la fuerza, la autoridad, la madurez, la experiencia necesaria para acompañar a las personas menores de edad de situaciones de dependencia e inmadurez a situaciones progresivas de mayor independencia y madurez, ¿verdad? El problema es cuando las usan en negativo, ya sea para no proteger o para victimizar. Perdón, no se preocupe, dice Tatiana Blandón en Twitter, me parece muy acertado la consulta, dice, el problema, doña Milena, en la caja, por ejemplo, es que para el reporte de abuso infantil es la cantidad de papeles a llenar en 12,5 minutos con 4 pacientes más en fila. Creo que Tatiana, cuando usa 12,5 minutos es el protocolo que están estableciendo la caja para la atención de cada uno de los pacientes, como máximo. Y yo me pongo en los zapatos del médico, de la enfermera.
porque usted tiene razón, cuando uno llega al hospital de niños todo es muy diferente, ¿verdad? Pausa, nadie está exacerbado, es un mundo diferente. Sí. Pero, y perdón para el San Juan de Dios, digamos, pero es donde más conozco, donde más he ido. Usted sale del hospital de niños y va al hospital San Juan de Dios y ve una fila de 800, no va a ser exagerado, ve una fila de 25 personas con una sola enfermera, donde hay gente que le dice, ay, pero ¿por qué no le soca? Normalmente y entendiblemente podrá dejar pasar, va a decir, ay, no, esto es una sospecha mía, que pase. Y pasa el que sigue. Sí. No, nosotros entendemos perfectamente la posición de Tatiana, es verdad, y de sus compañeros. De hecho, estamos en este momento en un proceso de diálogo con autoridades de la Caja y hemos hecho ya un primer ejercicio. Trajimos a una experta internacional especialista en lo que es la identificación de estas situaciones desde los niveles de emergencia de los hospitales nacionales. Buenísimo. ¿Verdad? Para poder empezar a protocolizar y las cosas que nos han dicho los médicos, las enfermeras y los diferentes profesionales que han estado participando en este proceso, es lo mismo que dice Tatiana. Bueno, nosotros necesitamos, para poder hacer lo que nos corresponde hacer, nosotros necesitamos directrices y políticas a lo interno propias de la institución, ¿verdad? Que nos creen las condiciones para hacer esto. O en médicos nos decían, por ejemplo, yo presento una denuncia y después, si a mí me llaman en algún momento como testigo para darle seguimiento a la denuncia, a mí la institución, eso decía el médico, no me da el permiso para que vaya en tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces es como ir armando un rompecabezas, ¿verdad? Pero lo que nosotros sí necesitamos es que las personas adultas como personas y como profesionales trabajadores en el sistema asuman, ¿verdad? Y entre todos podemos ir estableciendo la presión, que hagan esa presión, que digan, bueno, son 12.5 minutos, pero si hay un niño, si hay una sospecha de un niño o una niña, una persona adolescente en violencia, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que yo dispongo? Que lo planteen, ¿verdad? Que los gremios lo planteen dentro de sus reivindicaciones, ¿verdad? Dentro de sus reivindicaciones que lo planteen, porque es que el tema es que no la defensa, ¿verdad?, de la integridad y de la dignidad y la protección de la niñez y la adolescencia tiene que convertirse en una causa común al interno de los diferentes sistemas que de una manera u otra, ¿verdad?, tenemos relación con la vida de los niños y las niñas, y ese es el apelativo. Yo les comentaba con los señores diputados y diputadas que participaron en el conversatorio que nosotros desde Pan y Amor tenemos claro que la ley no resuelve el problema de la violencia. En particular, la ley penal es una ley que va a entrar siempre va a ejercer un control a posteriori del hecho, y cuando esa ley se llegue, estas normas que estamos depurando y las otras que estaremos planteando en un futuro cercano entren a discusión, ¿verdad? Esas son normas que se van a activar para ejercer una protección frente a una persona menor de edad que ya ha sido victimizada, que ya tiene un daño, y que son otros los espacios para proteger e intervenir oportunamente. Pero la ley tiene que jugar su lugar, ¿verdad? Pan y Amor es una organización esencialmente de prevención. Nosotros convocamos a la prevención, pero la experiencia nuestra, Randall, es que no se puede trabajar la prevención en la impunidad. Si la gente tiene la noción o la percepción de que ellos van a reportar o denunciar un caso y que no va a haber la respuesta de la institución, de que una madre va a llevar a una niña, una adolescente preocupada porque está involucrada en una relación con un hombre adulto y la institución le va a decir, bueno, ya está grandecita, suficientemente grandecita para saber, nosotros no, ¿qué hace? Nosotros no sabemos. Pero si tenemos esas respuestas, la familia se va a sentir sola frente a esta situación, va a estar aislada si es una familia que tiene cuestiones de violencia y no va a haber mecanismos de protección a la niñez. Entonces, estamos empezando porque no empezando, porque eso es un trabajo que el país lleva mucho tiempo, pero estamos continuando en la línea del fortalecimiento del marco legal, porque también es un posicionamiento del Estado, ¿verdad? Cuando legislar es un acto político. Cuando los diputados y diputadas legislan y aprueban una norma de protección a la niñez y la adolescencia, están ratificando que Costa Rica como sociedad y como nación tiene un compromiso que no tolera la violencia con la niñez y la adolescencia, y que estamos poniendo como el límite, como la regla, ¿verdad?, como la norma, que es atesorada como un valor social, y que en ahí en adelante todos los sistemas, salud, educación, familia, comunidad, escuela, nos tenemos que ir apegando a esa norma que es la definitoria de la protección. Doña Milena, voy a caer en la tentación de preguntarle qué sigue, pero después de la pausa comercial, vamos a la pausa y regresamos para preguntar nada más, una pincelada de qué es lo que sigue. Sí.
bien. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. 3:21. Estamos con doña Milena Grillo, que nos contó en detalle, pero voy a hacer un resumen muy rápido, que Paneamor hizo una revisión con el 25º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que es este año todo. Que lo firmó Costa Rica, entonces Costa Rica es parte. Hizo una revisión de deudas, de errores que hay en la legislación y los estableció desde las más sencillas de hacer, bueno, desde las menos complejas hasta las más complejas. Hay 3 que son las menos complejas, que ya se los contamos aquí, inclusive con cierta gracia, en el sentido de que pasan cosas increíbles que se mantengan en el Código Penal. Pero quiero preguntarle qué viene en la parte que no es tan sencilla, doña Milena. Sí, estamos, hemos dejado ya en conocimiento del... Primero decir que nosotros presentamos este anteproyecto que estamos discutiendo, que incluye otros tipos que no vamos a ver, pero no vamos a trabajar hoy. Y le propusimos a los diputados y diputadas que, les pedimos el aval para este anteproyecto en sí mismo, pero como un primer paso, para que pudiéramos trabajar juntos en la creación de una agenda legislativa por los derechos de la niñez y la adolescencia 2014-2018, a partir de un consenso, y un consenso entendido como la ausencia de una resistencia sostenida, ¿verdad? La ausencia de una oposición sostenida. Una cosa que no tiene una oposición sostenida, la vamos a tomar que es como de consenso y la vamos a trabajar juntos y que nos permita ampliar el rango, verdaderamente cumplir con el compromiso que tiene el país. El país tiene un compromiso en el marco de la Convención de una protección efectiva hasta los 18 años. Hemos mejorado bastante en la protección de las personas, de los niños y de las niñas y de los más pequeños. Pero de esta revisión del marco legal, ¿verdad?, llegamos también a la conclusión que conforme avanza la edad, se retira la protección del Estado, ¿verdad? Entonces, determinados delitos son gravísimos si es menor de 13 años, pero ya si es de 13 a 15, y si es de mayor a 15, y ya entra nuevamente la sombra esa del consentimiento, que logramos quitar de algunos delitos 15, ahí, ¿verdad? El traslado de la responsabilidad a la víctima, la posibilidad de que hubiera, ¿verdad? Y hay una serie de cosas. Nosotros hemos venido trabajando todo el tema de lo que se llama en las estadísticas oficiales las uniones tempranas, y hemos cuestionado, como usted sabe, el uso de ese nombre. Hemos propuesto y hemos reformulado el análisis de las estadísticas planteándolas como uniones impropias. No, temprana para quién, no son uniones impropias, no hay ningún sentido de una relación establecida entre un adolescente de 14, 15 años y un hombre de 30 o 40, cuando sea adecuado. ¿verdad? Entonces vamos hacia una propuesta de reforma en articulado del Código Penal y del Código de Familia. Y los principales elementos que estamos tocando en el Código Penal es el delito de violación, para ampliar la extensión de la protección, que ahora a los 13 años, ampliarla en rango. No le voy a decir de qué manera porque esto está cocinándose. Vamos a trabajar en el Código de Familia la edad para el matrimonio, ¿verdad? El Comité de los Derechos del Niño en diferentes recomendaciones le ha señalado al país que tiene la obligación de revisar dónde tenemos fijada la edad del matrimonio, que son 15 años en este momento, ¿verdad? Entonces vamos a entrarle al tema y vamos a entrarle a la edad del consentimiento sexual. Hay matrimonios, me surgió la duda, ¿hay matrimonios en Costa Rica inscritos de personas entre 15 y 16 años? Claro, 15 y 18. Esa es la edad que nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces es un temazo, ¿verdad? Estamos entrándole. Hemos elaborado, como comenzamos con un texto preliminar que plantea las fundamentaciones por las cuales el país tiene que abocarse a un replanteamiento de lo que tenemos ahora. Lo hemos dejado en los despachos legislativos para que los respectivos asesores empiecen a conocer, a discutir y a profundizar. Y estaremos retomando con nuestros contactos
para empezar a preparar un nuevo anteproyecto de ley de reforma al Código Penal y al Código de Familia que toca principalmente esos 3 elementos: consentimiento, la edad del consentimiento sexual, la edad del matrimonio y la protección frente a situaciones que impliquen violación. Doña Emiliana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Suerte. Estaremos comunicándoles conforme avanzamos. Por favor, fíjese que la frase suya de hoy que más me ha impactado es la de asumir, ¿verdad? Cuando usted dijo, imagínese, a veces uno mismo dice, ¿para qué me voy a meter en esa, y voy a usar la palabra más común, en esa bronca? ¿Para qué me voy a meter en esa bronca? Mejor, no es bronca mía, ¿verdad? Si veo algo. Y lo asocié con una cosa de paternidad, como papá. Y me acordé de algo en particular, y así muy brevemente, porque ya tengo que despedir el programa. A mí me dan terror las culebras, terror. Y una vez con mi hijo más chiquitito nos encontramos una. Y claro, a mí me dio terror la culebra. Y me dio terror de verdad, digamos, que yo no quería acercarme, pero cuando lo volví a ver a él y le vi la cara de terror absoluto que tenía, yo dije, bueno, yo tengo miedo tremendo, pero ¿cuánto miedo debe sentir él? Él está confiando en mí para superarle ese miedo. Y no me quedó otra que enfrentar mi miedo para ayudarlo a él. Entonces, cuando nosotros veamos una situación donde sospechemos, nos parece, cómase la bronca, porque el chiquito, aunque no sea nada suyo, confía en usted, porque si usted no le ayuda a nadie, le va a ayudar. Nadie más lo va a ayudar. Y si usted tiene miedo o pereza, inclusive pereza de comerse la bronca, imagínese el terror que tiene una criatura a la que usted le podría cambiar el futuro. Total. Yo hoy me pregunto, ¿cuántos vecinos de Yerelyn, la chiquita desaparecida en Heredia, que no ha aparecido lamentablemente, cuántos vecinos están lamentando hoy no haber denunciado, no hechos que les consten, tal vez algún aviso que pudo haber dado a entender lo que finalmente pasó con Yerelyn? Sí, ¿cuántos funcionarios, verdad, que entraron de alguna manera en conocimiento de la situación de la familia? Yo me imagino los funcionarios del PANI que vieron este estarán caso. Estarán reflexionando ahora si hicieron todo lo que podían. En el PANI vieron este caso. En Medicatura Forense vieron este caso. Nosotros decimos que no quede puerta que tocar. No. Y que si se toca, para protegerse. 3:28, permite, mañana no hay matices porque estamos en la transmisión especial de la romería, pero bueno, vamos a estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Permítame hoy despedirme con una canción de José Luis Perales, que es que canten los niños precisamente, porque a veces se nos olvida lo importante que son y los vemos como ciudadanos de segunda clase, cuando en realidad son los más importantes y los más vulnerables de toda la población. 3:28, gracias y feliz tarde. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no